Desde los primeros capítulos del Génesis emerge un relato que parece pequeño en extensión, pero gigantesco en implicaciones. Un pasaje que habla de una ciudad misteriosa, de un linaje marcado por la rebelión, y de un intento humano por desafiar el orden divino mucho antes de la Torre de Babel. Porque cuando Caín fue expulsado del Edén por asesinar a su hermano Abel, no solo recibió el castigo de vagar como errante sobre la tierra, también llevó consigo una promesa velada de protección, y una capacidad de construir que cambiaría la historia de la humanidad. Génesis 4:17 declara que Caín conoció a su esposa. Ella concibió, y dio a luz a un hijo llamado Enoc, y que Caín edificó una ciudad a la cual puso el nombre de su hijo. Este dato, que muchos leen de manera rápida, es en realidad una bomba de información, porque nos revela que la primera ciudad registrada en la Biblia nació de un hombre maldecido, de alguien que había desobedecido y que aún así levantó muros, hogares y estructuras permanentes. En un tiempo en que Dios había ordenado llenar la tierra y no establecerse, este simple versículo abre un sinfín de preguntas. ¿Cómo pudo Caín, un agricultor errante, reunir los recursos, la gente y la tecnología necesaria para edificar una ciudad? ¿De dónde vinieron los habitantes que poblaron sus calles si apenas estábamos en las primeras generaciones de la humanidad? Las escrituras guardan silencio sobre los detalles técnicos, pero la sola mención de una ciudad implica organización social, división de trabajo, planeación y una sorprendente comprensión de materiales. Porque una ciudad no es solo un conjunto de casas, es un sistema de defensas, de producción de alimentos, de normas y liderazgo. Y Caín, el hombre que huyó de la presencia de Dios, fue el primero en intentarlo. Los comentaristas bíblicos han debatido durante siglos el significado de este acto. Algunos ven en la ciudad de Enoc una muestra de la gracia de Dios, que permitió a un pecador levantarse y proveer para su descendencia. Otros la interpretan como una declaración de independencia, un intento deliberado de crear una sociedad sin la dirección del Creador, un refugio humano frente al temor de ser castigado. Cualquiera que sea la interpretación, el hecho es que la Biblia presenta la ciudad como fruto de la rebeldía y a la vez como semilla de la civilización. El nombre Enoc, que significa dedicado o consagrado, parece irónico si consideramos que Caín lo usó para inmortalizar a su hijo en lugar de honrar a Dios. Algunos estudiosos ven en este detalle una pista de orgullo familiar, de un deseo de dejar huella a pesar de la condena. El texto hebreo sugiere que la ciudad pudo haber sido una fortaleza, más que un simple asentamiento agrícola, lo que refuerza la idea de que Caín buscaba protección ante un mundo que él mismo temía. Más adelante en el mismo capítulo se nos da una genealogía que describe a los descendientes de Caín como inventores de música, ganadería avanzada y metalurgia, capacidades que normalmente asociamos con siglos de desarrollo. Sin embargo, la Biblia los presenta como innovadores en los albores de la humanidad. Este dato es fascinante, porque conecta la fundación de la ciudad de Enoc con el surgimiento de las artes, la tecnología y el comercio. En otras palabras, lo que llamamos civilización comenzó en un contexto de alejamiento de Dios, y esto le da a la ciudad un simbolismo inquietante, porque representa el poder creativo del ser humano, pero también su tendencia a usar ese poder para construir sin el Creador. Arqueólogos y teólogos han intentado rastrear si existió un sitio físico que corresponda a esta ciudad primigenia. Algunos la asocian con antiguos asentamientos de la región de Mesopotamia. Otros la vinculan a culturas prediluvianas, de las que apenas tenemos fragmentos de leyendas. Lo cierto es que, hasta hoy, no se ha encontrado una localización que pueda afirmarse con certeza como la ciudad de Enoc, lo que aumenta su misterio y refuerza su carácter de símbolo. Porque quizá lo más importante no es descubrir su ubicación geográfica, sino entender el mensaje espiritual que encierra, un mensaje que nos habla de los peligros de la autosuficiencia y del intento de fundar una sociedad próspera, dejando a Dios fuera de la ecuación. Una advertencia que resuena a través de los milenios y que sigue siendo inquietantemente actual en un mundo que se enorgullece de su tecnología y de sus ciudades resplandecientes, pero que muchas veces ignora la voz del Creador. Si el primer dato que sorprende es la fundación de la ciudad de Enoc, el segundo gran misterio es su destino, porque después de ese breve versículo que la presenta como la primera urbe de la humanidad, la Biblia guarda un silencio casi absoluto sobre su desarrollo y su final, y ese silencio resulta tan intrigante como cualquier relato. Muchos estudiosos creen que la clave está en el diluvio universal, aquel evento descrito en Génesis capítulos 6 y 7, que borró del mapa a toda civilización antediluviana. Si Caín edificó una ciudad y sus descendientes desarrollaron música, ganadería y metalurgia, es lógico pensar que esa cultura floreció durante generaciones.
pero también que fue destruida por las aguas del juicio divino. De modo que la ciudad de Enoc se convierte en un símbolo de las sociedades que parecen avanzar sin límites, pero que finalmente son temporales ante la soberanía de Dios. Esta lectura se refuerza cuando vemos que la genealogía de Caín termina abruptamente. La última figura mencionada es Lamec, un hombre que introduce la poligamia y se jacta de la violencia, un retrato de una humanidad cada vez más alejada de su creador. La ciudad que comenzó con una promesa de seguridad termina asociada con arrogancia y derramamiento de sangre, y el texto bíblico no necesita describir su caída para dejar claro que toda construcción humana que ignora a Dios está destinada a desmoronarse. Algunos comentaristas han encontrado en distintas culturas antiguas leyendas que hablan de ciudades prediluvianas sepultadas bajo el mar o la arena, relatos que podrían ser ecos lejanos de aquella primera civilización que la Biblia menciona de forma tan concisa. Aunque carecemos de pruebas arqueológicas directas, la idea de que existieron culturas avanzadas antes del diluvio encaja con la descripción bíblica de los descendientes de Caín como pioneros de la música, la ganadería especializada y la metalurgia. Estos detalles sugieren que la ciudad de Enoc no era un campamento rudimentario, sino una sociedad organizada con una sorprendente capacidad creativa, lo que hace aún más dramático su olvido, porque nos recuerda que incluso los logros más brillantes pueden desaparecer sin dejar rastro cuando se construyen sobre fundamentos frágiles. Otro aspecto fascinante es la dimensión espiritual de este relato, porque mientras Caín edificaba su ciudad, el linaje de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, comenzaba a invocar el nombre del Señor. Aquí la narrativa bíblica nos presenta dos caminos paralelos, el de los que confían en sus propias fuerzas y el de los que buscan a Dios. La ciudad de Enoc representa el primero, un proyecto humano que busca seguridad, identidad y permanencia sin referencia al Creador, y la historia posterior demuestra que ese camino termina en silencio y ruinas. Esta dualidad sigue vigente hoy, porque cada generación decide si construye su vida como Caín, levantando muros de autosuficiencia, o como Set, buscando una relación viva con Dios. La enseñanza es clara. La verdadera seguridad no se encuentra en ciudades ni en logros tecnológicos, sino en la obediencia y la comunión con el Creador. Cuando miramos las ruinas de antiguas metrópolis como Petra, Babilonia o incluso imperios modernos que parecían invencibles, podemos escuchar el eco de la ciudad de Enoc, recordándonos que nada hecho por manos humanas es eterno. El relato de Génesis no pretende dar coordenadas geográficas, sino advertir que el progreso sin Dios lleva inevitablemente al juicio. Un mensaje que atraviesa los siglos y que hoy, en un mundo que se enorgullece de su ciencia y de sus ciudades inteligentes, suena más actual que nunca. Tal vez nunca encontremos las piedras de aquella ciudad primigenia, pero su lección sigue intacta, porque cada uno de nosotros está edificando su propia ciudad. La pregunta es si lo hacemos buscando nuestra gloria o la de aquel que da sentido y permanencia a toda obra humana.